¿qué significa diseñar una universidad moderna en el Caribe? Y, más importante aún, ¿qué significa diseñar una que no se imponga sobre la tierra, sino que aprenda de ella? ¿Y si un campus no fuera una colección de edificios, sino un sistema vivo, uno que respira con el clima, se mueve con la gente y evoluciona con el tiempo? Quédate con esa pregunta, porque al final de este recorrido quizá empieces a ver las universidades no como instituciones definidas por muros, sino como entornos moldeados por el aire, la luz y la vida misma. A principios de la década de 1950, el arquitecto Henry Klum se enfrentó exactamente a este desafío mientras desarrollaba el plan maestro del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Pero Klum no estaba interesado en importar el modernismo europeo ni en replicar modelos de campus norteamericanos. Entendía algo fundamental: la arquitectura en el Caribe no podía trasplantarse, tenía que transformarse. Y así, en lugar de diseñar monumentos aislados, Klum propuso algo mucho más radical: un campus continuo, no rígido, no jerárquico, no monumental en el sentido tradicional, sino abierto, conectado y adaptativo. Un sistema donde los edificios se disuelven en senderos, donde la vegetación se convierte en estructura y donde la verdadera arquitectura no solo se construye, sino que se vive. ¿Puede existir la arquitectura sin dominar su entorno? La respuesta de Klum no es teórica, está construida. Y comienza con una de las intervenciones más sutiles y a la vez más poderosas del campus: el Anfiteatro Julia de Burgos. A primera vista casi desaparece. No hay una estructura imponente, no hay una construcción pesada imponiéndose sobre el paisaje. En cambio, Klum hace algo engañosamente simple: deja que el terreno hable primero. Utilizando la pendiente natural del suelo, modela los asientos directamente en la tierra. El suelo se convierte en la arquitectura, el cielo se convierte en el techo y la vegetación enmarca el espacio. De pronto, lo que parecía nada se convierte en todo. Esto no es arquitectura como objeto, sino arquitectura como transformación. Y aquí, el ciclo comienza a cerrarse. ¿Qué ocurre cuando la arquitectura deja de añadir y empieza a revelar? El anfiteatro responde. Se obtiene un espacio que se siente inevitable, como si siempre hubiera estado destinado a existir allí. Pero Klum no se detiene en la forma. Avanza hacia algo aún más preciso: el clima. La orientación se vuelve crítica. El anfiteatro está situado para responder al sol y al viento, creando sombra y ventilación sin sistemas mecánicos. El aire se mueve, la luz se filtra. El calor se controla no mediante tecnología, sino mediante diseño. Y aquí emerge una comprensión más profunda. En el Caribe, el clima no es una limitación, es el generador. Pero, ¿qué ocurre cuando estas mismas ideas se traducen en edificios, en espacios donde la estructura, el programa y la repetición se vuelven necesarios? Aquí es donde pasamos al edificio Luis Pález Matos, y aquí la estrategia cambia. Si el anfiteatro es intuitivo, casi orgánico, este edificio es sistemático. Pero no confundas sistema con rigidez, porque Klum introduce una estructura modular no como una limitación, sino como un marco para la flexibilidad. Las columnas se repiten, las vigas se alinean y los espacios se organizan dentro de un ritmo que permite la adaptación con el tiempo. Este no es un edificio fijo, es un marco vivo. Y aquí emerge el siguiente ciclo. ¿Puede la repetición crear libertad en lugar de restricción? La respuesta se despliega a través de la experiencia. Las aulas están orientadas para evitar la luz solar directa. Los aleros se extienden hacia afuera creando sombras profundas. Los brises soleil filtran la luz y el calor, y los corredores abiertos permiten que el aire fluya continuamente. La fachada ya no es una barrera, se convierte en un filtro. De pronto, el edificio no solo te está protegiendo del clima, está mediando tu relación con él. Y aquí el ciclo se cierra. Sí, la repetición puede crear libertad, si está guiada por la inteligencia. Pero aquí también está ocurriendo algo más silencioso pero igual de importante. Estos corredores abiertos no son solo dispositivos climáticos, son espacios sociales.
Lugares donde los estudiantes se detienen, se reúnen, intercambian ideas. Espacios que existen entre funciones. Espacios que no están programados pero son esenciales. Y esto conduce a otra pregunta. ¿Puede la arquitectura moldear no solo el movimiento, sino también la interacción? La respuesta de Klump es sutil pero clara. Sí, y lo hace no forzando la interacción, sino permitiéndola. Ahora bien, si estos principios funcionan en espacios académicos, ¿qué ocurre cuando se aplican a algo todavía más complejo? Algo donde la claridad, la eficiencia y la experiencia humana deben coexistir en un nivel superior. Aquí es donde llegamos al edificio de servicios médicos. Aquí la arquitectura se vuelve todavía más precisa, porque el movimiento ya no es casual, es crítico. Pacientes, médicos y personal se mueven todos por el edificio con necesidades distintas, urgencias distintas y recorridos distintos. Klump responde no con complejidad, sino con claridad. La circulación se organiza, las zonas se definen y los recorridos son legibles. El edificio se vuelve comprensible, y aquí se abre otro ciclo. ¿Puede la arquitectura reducir la ansiedad? Porque en un entorno médico, la confusión no solo es inconveniente, es estresante. Klump entiende eso, así que diseña espacios que te guían, te orientan y te calman. Pero no se detiene ahí. Vuelve a traer el clima. La ventilación cruzada continúa, la luz se controla y las vistas conectan los espacios interiores con el exterior. Las salas de espera no son cajas cerradas, están conectadas al paisaje, al aire, a la luz. Y aquí el ciclo vuelve a cerrarse. Sí, la arquitectura puede sanar, no solo mediante la función, sino mediante el entorno. Y aquí es donde todo comienza a converger. El anfiteatro, el edificio académico y la instalación médica. 3 programas distintos, 3 condiciones distintas, pero una idea consistente. Arquitectura como sistema, arquitectura como clima, arquitectura como vida. Y aquí es donde emerge el significado más profundo de la obra de Klump. No está diseñando objetos, está diseñando relaciones. Entre interior y exterior, entre estructura y aire, entre programa y experiencia, y lo más importante, entre arquitectura y su contexto. Y aquí regresamos a la pregunta original. ¿Qué significa diseñar una universidad moderna en el Caribe? Ahora tenemos la respuesta. Significa diseñar con el clima, no contra él. Significa crear continuidad, no aislamiento. Significa construir menos y lograr más. Y quizá, lo más importante, significa entender que la arquitectura no es solo algo que se ve, es algo que se vive. Pero la historia no termina aquí, porque mientras Klump explora apertura, clima y continuidad en Puerto Rico, en otro lugar, otro arquitecto se enfrenta a una pregunta muy distinta. No cómo respira la arquitectura, sino cómo recuerda la arquitectura. No cómo se adapta, sino cómo conmemora. En nuestro próximo episodio nos trasladamos al Milwaukee County War Memorial, 1952, de Eero Saarinen. Un edificio donde la arquitectura ya no trata solo del entorno, sino de la memoria, el sacrificio y la identidad colectiva. Si esta exploración cambió tu manera de ver la arquitectura, no como objetos, sino como sistemas, suscríbete al canal. Space, Shape and Scale trata de rastrear cómo las ideas arquitectónicas evolucionan a través de climas, culturas y escalas. Deja tus reflexiones en los comentarios. ¿Puede la arquitectura pertenecer realmente a un lugar o siempre es una interpretación de él? Y haz clic en el próximo video para continuar el recorrido. Porque la arquitectura nunca es estática. Respira, se adapta, recuerda, y en ese proceso se convierte en algo mucho más grande que edificios.